En el presente video vamos a hablar sobre la comunicación asertiva. Para iniciar, podemos decir que la comunicación no solo es transmisión de información, sino que también se intercambian sensaciones, actitudes y emociones entre los participantes de la comunicación. La comunicación no depende solo de lo que se entrega, sino de lo que pasa con el que recibe el mensaje. Como podemos observar, en la comunicación existe una conducta del emisor. También hay un mensaje emitido y hay unos datos que entran por los sentidos de los participantes de dicha comunicación. ¿Qué pasa con esta información? Esta información es interpretada por cada uno de los participantes de la conversación. La asertividad es una de las cualidades un poco complejas de desarrollar, donde se trata de ser firmes en nuestras decisiones, de tal manera que no lleguemos al punto de la pasividad. Es decir, que cuando permitimos que otros decidan por nosotros o pasen por alto nuestras ideas y valores, se puede percibir una pasividad, pero tampoco se debe dejar llevar por el otro extremo, que es donde se ve la agresividad. Un famoso filósofo llamado Albert Camus dijo una vez, abro comillas, para conocerse a uno mismo, uno debe ser asertivo con uno mismo. Y dijo que la comunicación asertiva puede ayudar a entender mejor quién eres, qué es lo que quieres y a dónde vas. Sin embargo, la comunicación asertiva efectiva puede ser una habilidad difícil de dominar. Y es entender más sobre la comunicación asertiva lo que te puede ayudar a ejecutar mejor la táctica de la comunicación. Entonces podemos decir que la comunicación asertiva se refiere a un estilo de comunicación. ¿Cómo es esta comunicación? Es abierta, donde hay honestidad y donde se es directo. En la táctica de la comunicación directa se puede utilizar para expresar opiniones e ideas. Y estas pueden ser positivas o negativas. Mediante la asertividad podemos comunicarnos de una forma clara y concisa, haciendo valer lo nuestro ante los otros o ante los demás. Contar con un criterio en la sociedad de hoy es indispensable para lograr lo que queremos. La comunicación asertiva tiene varios usos. Puede ser útil en las relaciones profesionales y en las interpersonales, es decir, fuera de la parte profesional, en la parte familiar, en la parte social, en todos los ámbitos donde nos desenvolvemos. Comunicarse de forma asertiva puede ser benéfico en un ambiente profesional. Permite que te acerques pragmáticamente a la toma de decisiones y donde se nota una forma sensata, donde hay autoridad y hay respeto por el otro. También te da este tipo de comunicación la oportunidad de apegarte a ti mismo y continuar con los objetivos que quieres lograr. Una comunicación pasiva puede colocar a la persona como un tapete de alguien, es decir, mientras una comunicación agresiva puede disminuir la voluntad de las personas de cooperar. O sea, que si la persona maneja una comunicación muy pasiva, las otras personas pueden abusar de esta pasividad. Pero si la comunicación es agresiva, también puede disminuir que las otras personas cooperen en determinadas situaciones. La comunicación asertiva también puede ayudar a las relaciones interpersonales, como habíamos dicho anteriormente, y además en todos los ámbitos donde uno se desenvuelve. Frecuentemente la familia y los amigos se sienten que deben evitar lastimar los sentimientos, entonces por eso la comunicación no es tan asertiva, es decir, entre este tipo de personas se evita mucho el dañar el otro o el herir al otro, entonces ahí no se nota mucho la comunicación, este tipo de comunicación asertiva, pero esta comunicación nos proporciona una oportunidad para tratar los conflictos y llegar a un acuerdo de una manera eficiente, con respeto y demostrándole al otro que nos importa. Algunos puntos comunes de las distintas definiciones de comunicación asertiva son: la ejecución depende de situaciones interpersonales y componentes verbales y no verbales. 2. Las habilidades sociales son situacionales. Es decir, que si usted posee una habilidad para desempeñarse en determinada situación, sea en el ámbito que sea, esta habilidad
usted la desarrolla de acuerdo a la relación que tenga con la persona donde va a manejar este tipo de comunicación. Otro punto es que la forma de comunicarse puede ser aprendida, es decir, no se nace con esta capacidad o con esta habilidad. Cuarto, si se identifica un déficit puede remediarse con tratamiento, es decir, que si hay personas que no tienen la capacidad o la habilidad para comunicarse asertivamente, se puede trabajar el tema, ya sea con un profesional o una persona que tenga esta habilidad para que lo oriente a desarrollarla. ¿Cuáles son las características de la comunicación asertiva? Que no existen verdades absolutas, es decir, si dos personas se están comunicando, no quiere decir que solamente una persona es la que tenga la palabra y que eso que ella exprese es lo verdadero y que es absoluto, no. Siempre se debe escuchar la otra parte porque él también tiene sus argumentos y sus necesidades y sus motivos para expresarse y argumentar qué es lo que está pasando. Se debe tratar al otro como quiere ser tratado, es decir, si usted se está comunicando de manera agresiva, con seguridad la otra persona también le va a responder de forma agresiva, entonces no va a haber una asertividad en esta conversación. Igual, si la persona es demasiado pasiva, entonces el otro puede abusar también y ahí es donde podría ser como la persona pasiva pasa a ser como el tapete del otro, entonces el otro va a abusar. Evitar mensajes indirectos, chantajes y sátiras. Es decir, en la comunicación asertiva debe haber honestidad, no se debe tratar al otro con mensajes implícitos, sino que ser directos, honestos, no chantajear al otro, ni tampoco manejar la sátira, sino ser muy claros para que el otro nos pueda comprender. No perder el control emocional. Esto es muy importante porque de ahí surge el conflicto. Entonces no se lograría el objetivo de llegar a tener una conversación que es asertiva y se vuelve amena. Es decir, se vuelve productiva y se puede lograr el objetivo que se quiere. Pero si se pierde el control, aquí se perdería totalmente el norte de la conversación. No jugar el papel de víctima. Si usted o su contraparte están siendo muy pasivos, puede pasar al papel de víctima. Entonces ahí la otra persona puede aprovecharse y se perdería el objetivo de la conversación, es decir, no sería asertiva. Tratar de entender al otro. Si no se logra, pedirle claridad, porque a veces las personas quieren decir una cosa, pero la otra persona les entiende otra. Entonces, si uno no le entendió, le puede repetir, me quieres decir tal cosa y la otra persona no, entonces por favor explícame qué es lo que me quieres decir que no te logro entender. Hablar siempre con un propósito, es decir, no hablar por hablar, ni conversar por conversar, sino que todas las conversaciones, cuando son asertivas, deben tener un propósito, deben tener un objetivo con respecto a nuestro interlocutor o a nuestros interlocutores, porque pueden ser varios. Expresar comprensión al otro, si es necesario verbalmente, es decir, cuando una persona tiene dificultades, digamos, de expresar lo que piensa, lo que siente y no logra hacerse entender, se le puede expresar y decirle que no está siendo claro con lo que está transmitiendo. Entonces de ahí la otra persona va a tratar de elegir las palabras correctas para hacerse entender y si no, se le puede ayudar a transmitir el mensaje que desee. La comunicación asertiva también tiene limitaciones. Aunque este tipo de comunicación ayuda a transmitir de forma efectiva opiniones y sentimientos, también existen situaciones en las que la comunicación asertiva no hace ganar ningún punto. Por ejemplo, si usted sabe que uno de sus amigos es un individuo que siempre está muy a la defensiva, la comunicación asertiva, sin importar qué tan respetuosa y sutiles sean las palabras, probablemente será interpretada como un ataque, es decir, como esa persona siempre está esperando que lo están atacando, así sea usted muy calmado y muy comprensivo al transmitirle el mensaje, esta persona va a provocar que la conversación cambie a un tono o a un problema. En esta situación usted podría requerir de un tono más pasivo, o sea, pero que sea el tono, no en sí la persona pasiva, porque entonces esta como es agresiva, de estar siempre a la defensiva, entonces ya te va a atacar.
La comunicación asertiva también es útil cuando sabes de lo que se está hablando. Si usted es asertivo, tiene que saber exactamente sobre el tema que está hablando. Pero si usted tiene pocas experiencias o conocimiento, usted podría lucir como una persona arrogante o como un tonto ante las personas que se está expresando. Para uno desarrollar las habilidades de comunicación asertiva, requiere cierta cantidad de diligencia y de tacto. Esto es muy importante para que la mayoría de las personas manejen asertividad. Porque si no, entonces usted va a ser percibido como una persona que tiene malos modales o que necesite hacer un esfuerzo muy grande para que así logre ser una persona segura y autoritaria. Esto se puede lograr practicando habilidades de comunicación no verbal, porque recordemos que no solo se expresa verbalmente, sino de forma no verbal. La comunicación asertiva y la comunicación agresiva se confunden a veces en la teoría. Una autora llamada Sharon Anthony lo estableció cuando dijo, abro comillas, la diferencia básica entre ser asertivo y ser agresivo es cómo afectan las palabras y el comportamiento a los derechos y el bienestar de otros. Cierro comillas. Es decir, que la diferencia entre afectividad y agresión se describe como la consideración y la intención. O sea, que en la comunicación se considera cómo podría ser percibido un mensaje, mientras que en la comunicación agresiva está más enfocado a enviar un mensaje. En cambio, en la asertiva es informativa, tiene una intención específica. ¿Cuándo una persona es asertiva? Cuando sabe decir no o mostrar su postura hacia algo, es decir, manifiesta su posición ante un tema, hace una petición o también formula una demanda. O sea, porque es que no siempre en una conversación o cuando hay comunicación asertiva siempre hay que decir que el otro tiene la razón. No, uno también tiene que hacer respetar, pero argumentando su opinión. Cuando expresa un razonamiento para explicar o justificar su postura, sentimientos y petición. Es decir, que cuando está expresando o explicando su argumento, sea con razón, que tenga una buena argumentación de sus conceptos o sus ideas. También es asertiva cuando expresa comprensión hacia las posturas, los sentimientos y las demandas del otro. O sea, acepta la forma de pensar del otro. Ahí uno está siendo asertivo. Cuando sabe pedir favores y reaccionar ante un ataque. Por ejemplo, cuando expresa la presencia de un problema que le parezca que debe ser modificado. Es decir, cuando se sospecha que hay un malentendido o que hay un problema entre las partes y tiene la capacidad de expresar, de reconocer, de notar que hay algo que se debe modificar en esta conversación. Cuando sabe pedir, o sea, si es necesario saber pedir, si se necesita algo más en esta comunicación o en este proceso, en esta conversación, se sabe hacer la petición, sabe explicar y hacer la petición. Cuando pide clarificaciones y hay algo que no tiene claro, lo decíamos anteriormente, si una persona le está expresando una idea y usted no logra comprenderla, entonces usted le hace la aclaración de forma comprensiva, de contacto y de forma respetuosa. Es que no te entiendo lo que me estás queriendo decir, ¿me quieres decir esto y esto y esto? No, eso no es. Entonces volvamos a empezar. ¿Qué es lo que me quieres decir? ¿Cuáles son las barreras de la comunicación? Hay barreras físicas. Estas barreras son los ruidos externos o los daños en el canal. El canal es por donde usted se está comunicando. Si están en persona los dos y en el momento hay mucho ruido, pasa un carro, hay de pronto un taladro, algo que genera mucho ruido, aquí la comunicación se puede romper. Barreras fisiológicas. Por ejemplo, cuando hay un problema en el habla del emisor o el receptor no escucha bien, o hay problemas cognitivos, o sea que no entiende, pero no es porque tenga problemas en el oído o porque no puede hablar, sino porque cognitivamente es discapacitado. Barreras psicológicas, cuando las condiciones internas del individuo pues tiene problemas, es decir, los estados emocionales. Si usted quiere tener una conversación asertiva con una persona, pero en ese momento la otra persona tiene un problema tan grande que no le logra escuchar, no se logra concentrar,
Esa es una barrera, él no le va a entender y a lo mejor se le va a ofuscar, entonces no van a lograr el objetivo. Barreras semánticas. Cuando el significado de una palabra es distinto para el emisor y para el receptor. Entonces, el emisor se la transmite, pero el receptor se queda como pensando como con la duda, pero no sabe decirle al emisor que le repita, que no le entendió, pero si sabe decirle, ve, no te entendí, ¿qué quiere decir esa palabra? Pues no la sé cómo ubicar en el contexto del cual estamos hablando. Si no se hace, esa barrera puede dañar la comunicación. Y para terminar, Anthony Robbins dice que para comunicar con eficacia hay que comprender que todos somos diferentes en cuanto a nuestro modo de percibir el mundo y utilizar esa comprensión como guía en nuestra comunicación con los demás.